La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Éxodo 20, verso 8. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Amado Padre, te escuchamos, Señor, y te pedimos que siembres tú esta palabra en lo más profundo de nuestra ser, para que en obediencia y en alabanza de tu nombre sometamos, Señor, todo a respetar, a obedecer tu santa palabra. Por tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender la importancia de guardar el día de reposo. Señor, si tú no haces la obra en nuestras vidas, por el poder de tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, en vano es que nos reunamos para escucharte. Continúa la obra que empezaste en cada uno de nosotros. Glorifica a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y que tu iglesia realmente resplandezca y que llene, como la gloria llena la tierra, Señor, en la naturaleza, también en tu iglesia, y que Cristo Jesús sea manifiesto. Te lo pedimos en su santo nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Hemos estado estudiando el domingo pasado la importancia de guardar el día de reposo, la importancia de obedecer este mandamiento, porque en los mandamientos del Señor hay vida. Y podemos pensar en reuniones, en asambleas, cuando alguien convoca una asamblea, y tú y yo sabemos lo que sucede en esas asambleas. Por ejemplo, si la gente empieza a correr la voz diciendo en estos tiempos, como un ejemplo, que viene el candidato de tal partido, habrá gente que esté tan apasionada por ese candidato y por ese partido que es el que está promoviendo y está anunciando que viene. Habrá muchos que simplemente les interesa también conocerlo, a ver qué tal, a ver si es cierto que con él va a cambiar México. Pero aquellos que realmente ya lo conocen, su trayectoria, esta persona, aquellos que realmente tienen hambre, son los que van a llevar más gente y son los que van a reaccionar. De hecho, van a querer estrechar su mano, van a querer estar más cerca de él. Y tú y yo sabemos lo que ocurre en estas asambleas. Son los que llegan por convicción propia y luego los que quieren saber de qué se trata y luego, obviamente, los acarreados, los que no les importa nada realmente, pero simplemente les van a dar algo para estar ahí. Eso ocurre, por ejemplo, en las mítines políticos, cuando hay otros intereses que no son realmente la esencia de la reunión.
¿Qué pasa en un partido de fútbol? Lo mismo. Llega mucha gente y hay gente que es tan apasionada que apenas se va acercando a la portería del contrario, su equipo favorito, y se pone de pie y está temblando. Tú los ves ahí gritando y diciéndole que adelante, adelante, adelante. Pero habrá quienes están sentados y realmente nada más fueron a acompañar a su familiar, que es un apasionado del fútbol. Pero la gente responde. La gente que tiene la convicción y que realmente ama aquello a lo cual va y responde. No se puede quedar quieto nada más como espectador. Y la cosa es esta, la cosa es que si nosotros cuando venimos a la casa del Señor no estamos expectantes verdaderamente de qué es lo que ocurrirá en la casa del Señor, de qué nos hablará hoy el Señor, tenemos un problema. Tenemos un problema porque la semana pasada, hablando de la importancia de guardar el día de reposo, hablamos de que nos estamos reuniendo para adorarlo, estamos reuniendo para adorar a Dios. Y la importancia de adorar a Dios, pero también hablamos que hay otros dos aspectos. Que cada vez que nos reunimos para adorar a Dios también ocurre algo. Somos santificados por Dios. Somos santificados por Dios y además celebramos junto con Dios. Celebramos junto con Dios. Y quisiera hablar de estos dos aspectos. Y primero, así como la semana pasada pudimos ver una escena donde el pueblo de Dios se reunió cuando Moisés iba a la presencia de Dios, después de haber salido de esclavitud 430 años. Ahora vamos a ser espectadores de otra escena también. En esta escena el pueblo de Dios ha estado nuevamente en esclavitud, ha estado en opresión, ha estado 70 años en Babilonia. Ha sido desbaratada Jerusalén, ha sido asolada su tierra. Y Dios, que no pierde el control, sino que tiene el soberano control de todas las cosas y sobre todo de su pueblo, tiene cuidado. En el libro de Esdras vemos una escena y quiero que seamos espectadores de lo que ocurre en esa escena. Cuando un rey pagano, gentil, que no conocía a Dios, que era un idólatra, tenía otros dioses, el rey Ciro de Persia, que pudo llegar y vencer a Babilonia, que tenía oprimido y cautivo al pueblo de Dios. Sin embargo, Persia derrota a Babilonia y ahora, bajo el gobierno soberano del Dios invisible, que llega y pone en el corazón del rey Ciro el dejar ir al pueblo de Dios, a la tierra de Dios. Después de 70 años de disciplina correctiva y amorosa de un padre que nuevamente quiere enderezar las veredas de su hijo, desobediente y rebelde como somos nosotros. Y ahora vemos en el capítulo 8 del libro de Nehemías, por favor acompáñenme, capítulo 8 de Nehemías. Dice la palabra de nuestro Dios así: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo
estaban atentos al libro de la ley. Y abrió, versículo 5, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grosura, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es su fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Te fijas? ¿De dónde sale? No sé si alguna vez te has preguntado, ¿de dónde sale que la iglesia tiene que reunirse cada domingo? ¿De dónde sale el cómo reunirnos y qué hacer durante esa reunión? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y aquí tenemos, repito, una escena. Podemos ver una asamblea. Y el término en hebreo de esta asamblea es exactamente el mismo término que se usa para la congregación de los santos en la palabra iglesia en griego, en el Nuevo Testamento. Ahí está el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios en esta porción de la Escritura? Lo que hace es llamar y pedir, porque eso es lo que hicieron, dice, cuando empieza el capítulo diciendo que ellos pidieron al escriba Esdras. Ellos querían la palabra de Dios, la ley de Moisés. Ellos la pidieron. O sea, no están obligados no lo hacen por obligación, es porque lo necesitan. Así como los fans de algún grupo musical necesitan estar cerca de su artista, así como quieren estar cerca, tocarlos, pedirles un autógrafo. Sí, así de la misma manera que humanamente el hombre crea y levanta a otros dioses que no son el Dios que hizo los cielos y la tierra, el pueblo de Dios sabe que por la palabra de Dios es como se manifiesta la presencia y el poder del Dios que lo creó y el que lo salvó y el que lo regeneró en una nueva criatura. Y ese hijo de Dios, ese pueblo de Dios sabe que ya no se pertenece a sí mismo. Ese pueblo de Dios sabe que fue comprado con precio de sangre. Y ese pueblo de Dios quiere oír la verdad del Dios que lo salvó. El pueblo pide. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Somos santificados. Somos apartados, somos recordados que somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, le pertenecemos a Él. Solo en su presencia somos santificados.
En Juan 17:17, nuestro Señor Jesús, en su oración, antes de ir a la cruz, le dijo a su Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos, límpialos, lávalos, síguelos haciendo más y más santos. Leíamos hace un rato en la clase de servidores en cómo en Primera de Corintios dice el apóstol Pablo que Pablo le escribe a los santificados por Dios, llamados a ser santos. ¿Cómo que ya santificados pero llamados a ser santos? Amado, es la única manera de seguir creciendo en santidad y estar muriendo a lo terrenal y carnal en nosotros, solo ante la presencia del Dios que santifica, solo escuchando el poder del Espíritu Santo rompiendo la dureza de nuestra carnalidad por la palabra de Dios. El pueblo de Dios estaba solicitando en esta congregación, en esta asamblea, en esta iglesia, pidieron escuchar la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: ¿quiénes se reunieron? ¿Quiénes estaban ahí? Todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Amado, ¿te das cuenta? ¿Quiénes vamos a venir a reunirnos realmente con una pasión y con un deseo y con un anhelo en el corazón que no se puede comparar en absoluto con un partido de fútbol o con un mitin político? ¿Quiénes? Sino solo aquellos en el cual el ardor de la pasión, del fuego del Espíritu Santo está haciéndonos buscar la verdad por las que fuimos liberados de nuestra ignorancia. Nuestro Señor Jesús dijo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Todos tus autoengaños y mis autoengaños, todas las mentiras que escuchamos desde niños, caen totalmente derrumbadas delante de un Dios que santifica y que llama a su pueblo para limpiarlo más y más. Todos los que podían entender la palabra de Dios. Si estás vivo en Cristo, si realmente naciste de nuevo, tú tienes la capacidad por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar ¿a qué? A toda verdad. No necesitas lo que esta semana salió en las noticias, que en una iglesia de Kansas City pusieron para la alabanza trapecistas. No necesitas en el tiempo de adoración y de cántico al Señor y de llamar y mostrar y alabar su grandeza, no necesitas trapecistas, como le dijeron al pastor, pero las trapecistas pueden distraer a la iglesia. Y el pastor decía: puede ser que las primeras semanas, pero se van a acostumbrar. Pero dice: nuestro Dios es un Dios creativo y nosotros tenemos que ser creativos en esta generación moderna. Amados, Dios es Dios, sigue siendo Dios y jamás cambiará. El enfoque de una reunión de parte de Dios está en Él y está en su palabra. El pueblo de Dios estaba atento porque pidió la palabra de Dios, porque podía entenderla. Y no solamente la podían entender, tú y yo escuchamos cómo estaban ellos, atentos. Atentos, no pueden estar jugando con el celular, no pueden estar contestando mensajes, no, están atentos. Lo acabamos de leer, atentos, como lo dice el versículo 3. Estaban en pie en la lectura de la palabra. ¿Qué implica el que estaban en pie en la lectura? Mientras se leía la palabra, ¿estaban en qué? ¿En una actitud de qué? De respeto y reverencia. En el verso 6, cuando terminaron de leer la palabra, ¿cómo respondieron? En adoración, bendiciendo y alabando y levantando las manos al Dios, su Señor. Amados, ¿cómo respondes tú a la palabra del Señor? Postras tu corazón contrito y humillado delante de Él. Y la cosa es, en el versículo 8, es que no solo estaban ahí
sino que además había una obligación también de los que estaban enseñando, de Esdras y los levitas que se pusieron a enseñar la palabra. ¿Sí? Dice que no solo la leían, sino que además le daban el sentido para que la gente pudiera entenderla. ¿Te fijas? Estaban desmenuzando la comida que el pueblo de Dios, el maná que el Señor estaba dando. Estaban alimentando al pueblo, pero por la gracia de Dios estaban desmenuzando la palabra para alimentar y que el pueblo pudiera entenderla. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Al final, cuando estaban enseñando, los levitas les dicen, tienen que celebrar, van a celebrar ustedes. Y ustedes recuerdan lo que leímos en este momento. Les decían, no lloren, no lloren. Entonces, había llanto, había quebranto, había dolor. Dos motivos. Habían estado 70 años en esclavitud. Habían estado lejos de donde pertenecían. ¿Cuánto tiempo estuviste tú sin conocer la verdad? En mi caso personal, 33 años. ¿Cuánto tiempo estuviste siendo engañado respecto a Dios? ¿Cuánto tiempo aún cuando Dios te llamó, sin embargo, la palabra fue torcida delante de ti? ¿Cuánto tiempo fuiste engañado? ¿Cuántas veces fuiste manipulado inclusive, como lo hace este hombre, que la misma palabra lo juzgará, diciendo que los trapecistas son una nueva forma de alabar al Señor, de adorar al Señor, porque cada quien tiene su manera de adorar. ¿Cuántas veces fuiste tú mismo engañado? ¿Y cuántas veces anhelaste, sentías un vacío, sentías una desesperación, un punto en donde querías seguir matando tu carne, querías seguir agradando a Dios, pero sin embargo no te era posible, porque estabas débil, porque tu alimento realmente era chatarra. Y tu único alimento al que buscabas en lo privado era tu tiempo con la palabra, y aún ahí las tentaciones venían y el diablo te decía que había cosas más interesantes. ¿Cuántas veces fuiste seguidor de un Cash Luna, un Héctor o de un Maldonado, o de un falso maestro, un falso profeta, en lugar de ser un seguidor de Cristo? ¿Cuántas veces alimentaste tu yo y tu ego para decir que solo con el poder de tu boca? Pero ¿sabes una cosa? Se acabó. El pueblo de Dios, delante de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, es santificado. Es santificado. ¿Alguna vez has visto una película donde tienes a alguien que va a ser ejecutado, le ponen el arma en la cabeza y la persona está clamando misericordia, y sin embargo le ponen el arma, y aun cuando esta persona suplica misericordia, de repente jalan el gatillo y no trae balas, y la persona que lo está amenazando se burla y le dice, lárgate? O sea, y entonces, ¿qué ves en esa persona que estaba clamando? Se pone a llorar y sale corriendo y se pone a llorar de una alegría y de un gozo que a lo mejor merecía esa bala, pero sin embargo le fue concedida la vida. Cuando escuchas la palabra de Dios y cuando eres confrontado con ella, cuando un Dios, te presentas delante de un Dios santo y te das cuenta realmente de toda la semana que estuviste en tu carne, de cuántas veces conociendo la palabra pisoteaste la palabra, y sin embargo el Señor te perdona y el Señor te deja amanecer un día más, y cuando amaneces y te postras delante del Señor para orar, te recuerda el Espíritu Santo que el día de ayer no honraste el santo nombre que te fue concedido. Y te digo una cosa, lloras por tan grande amor y tan grande paciencia y misericordia. Lloras porque sabes que mereces lo peor en este mundo, pero sin embargo Dios ha tenido de ti misericordia. Lloras por ese amor y esa misericordia. Como lloras también cuando te das cuenta que te metiste en la carne
y que contristaste al Espíritu Santo de verdad. Pero cuando estás delante de la palabra de Dios, no puedes salir como si fuiste nada más a un mitin político. No puedes salir como si fuiste a un partido de fútbol y que sales emocionado porque ganó tu equipo o perdió tu equipo y sales lamentándote a la cerveza y al alcohol y a todas las lastimaduras que se van ahí, compañeros de dolor. No puede ser igual. Eres santificado, eres transformado, eres confrontado con quién es Él y quién eres tú. Y los levitas le dijeron, celebren y coman lo mejor del alimento. Y no solo coman lo mejor del alimento, sino llévenlo a aquellos que no lo tienen. ¿Te fijas? A ti, a mí nos es dado este llamado de parte de Dios. Nosotros somos santificados en su presencia. Nosotros delante del Señor, y necesitamos un corazón reverente y contrito y humillado para que el Señor siga lavándonos y continúe la obra que Él empezó en nosotros. Pero el asunto no nada más es esto, que somos nosotros cada vez más alimentados y santificados, sino también delante de la palabra de Dios somos juzgados o somos justificados. Sí, escuchaste bien. Cada vez que nos exponemos delante de Dios por su palabra, la palabra es como una espada de dos filos. Tú y yo lo leímos en voz alta, que viene y atraviesa tu conciencia y la expone delante de aquel a quien un día tú y yo habremos de darle cuenta. La palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos hace ver cuando estábamos desviando el camino, cuando estábamos pecando con nuestra boca, cuando nuestros pensamientos se enfocaron en las cosas del mundo, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Ve conmigo, por favor, en 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, por favor. Dice, está escrito, y el apóstol Pablo lo pone así, 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3:3 escribe Pablo, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En esta porción, el apóstol Pablo, como apóstol, como predicador de la iglesia, está diciendo, ustedes son carta, yo estoy escribiendo, bueno, no yo. Cuando yo estoy hablando la palabra de Dios delante de ustedes, lo estoy haciendo como un ministro de parte de Dios, y dice Pablo, mi suficiencia ni siquiera es mía. Es una suficiencia y es una autoridad que me ha sido dada por el Espíritu, para que por el Espíritu la palabra de Dios sea escrita en sus corazones. Ustedes son carta escrita por nosotros, pero no con tinta, dice Pablo, sino con el Espíritu. Amados, ¿te das cuenta? Cada día del Señor que nos reunimos
tiene que suceder algo. La palabra se escribe o tu corazón lo rechaza. La palabra te atraviesa como una espada de dos filos y te hace ver en el punto en donde estás. En el punto, ¿estás en ti, moviéndote en ti, en tus propias fuerzas? ¿Estás siguiendo la corriente de este mundo? Y solo los domingos, porque hay que cumplir con eso de la iglesia, hay que cumplir con eso de ser cristiano. ¿Te dejas contaminar por todo lo que la televisión dice? Y los compañeros en el trabajo y los compañeros en la escuela te dicen que eres, ¿o te dejas realmente que la obra de aquel que te compró, de aquel que pagó por ti, de aquel que te arrancó tu corazón de piedra y te puso un corazón de carne, siga escribiendo Él en tu corazón? Delante de la palabra de Dios, ¿somos juzgados o somos justificados? Cada vez que nos presentamos delante de Dios, o somos juzgados o somos justificados. Cada vez. Dice el apóstol Pablo que la suficiencia y la autoridad con la cual está hablándole a la iglesia de Corinto depende de Dios. Y ahora vean en el versículo 7 al versículo 13, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Estamos en 2 Corintios 3, 7. Ese ministerio grabado con letra en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. ¿Te fijas? Ahora Pablo no solamente está diciendo que tiene una autoridad para hablar estas cosas, sino que además compara ahora la ley moral de Dios escrita sobre piedra y la ley del Espíritu de Dios escrita en los corazones del hombre. Y dice que aquella ley tuvo gran gloria, mucha gloria, pero dice que esta gloria sobrepasa la gloria de aquella. Dice que aquella ley iba, y esa gloria de aquella ley iba desvaneciéndose. Que Moisés, cuando hablaba delante del pueblo de Dios, también como la autoridad establecida por Dios delante del pueblo de Dios, que se ponía un velo, pero que esa gloria, ese brillo de la manifiesta presencia de Dios se iba desvaneciendo y que terminará por desvanecerse delante de ¿qué? De esta mayor gloria. Dice que esta ley era para muerte y condenación, pero y dice que esta iba a acabarse, pero dice que esta nueva ley del Espíritu es para vida y que iba a permanecer y que iba a traer mayor gloria. Y fíjense lo que dice en el versículo 9. Si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia.
¿Te fijas? O sea, fíjate bien, pon mucha atención en esto. Condenación, justicia. ¿No te parece como que fuesen sinónimos? O sea, tú entiendes lo que se va a desvanecer, lo que se va acabando y lo que permanece. Pero ahora, ¿cuál es el contraste entre la condenación que tú recibes de acuerdo a la ley de Dios, que has pisoteado desde el primer mandamiento hasta el 10º mandamiento de Dios? Tú y yo hemos pisoteado la ley de Dios. Y lo único que trajo en nosotros fue condenación y muerte. Pero sin embargo, cuando llegó el Espíritu Santo a través de la palabra de vida del Señor Jesús, ¿qué fue lo que manifestó? ¿Su qué? Su justicia. Su justicia, sí. Porque el Espíritu Santo convence al pueblo ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. ¿Acaso no podemos ver primeramente que estamos bajo la ira de Dios y condenación de Dios por ser pecadores? ¿Acaso no vemos nuestra desesperación, que hemos sido rebeldes ante el Creador de nuestras vidas? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que realmente andábamos siguiendo los pensamientos del mundo, los pensamientos de nuestra carne? Y obviamente estábamos bajo la esclavitud del príncipe de la potestad del aire. ¿Y acaso eso mismo, viendo que nos va a matar, lo único que quisiéramos es misericordia? Y tenemos que voltear a la manifestación de la justicia de Dios, porque siendo un Dios santo, tiene que ser justo y tiene que manifestar su justicia, porque de otra manera no sería justo, sería un Dios injusto. Y aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora sí entendemos que toda nuestra maldad, toda la pecaminosidad que merece el juicio de Dios fue puesto a cuenta de aquel que llevó una vida perfecta. El Hijo de Dios hecho hombre, manifiesto en este mundo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, Nosotros vemos que esta gloria es mucho más grande gloria que la primera. Cristo Jesús, nuestro juez y nuestro justificante delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir, el sacrificio perfecto que jamás podremos hacer, fue hecho por medio de Cristo. Él es nuestra justicia delante de Dios. Él resucitó de los muertos para nuestra justificación, para que se viera que era el dador de vida y venció al último y más grande enemigo que tú y yo tenemos, que es la muerte. Y lo hizo, por supuesto, para poder tener en Él esperanza de gloria, esperanza de resurrección de los muertos. Repito, en tanto que tú y yo nos expongamos delante de la palabra de Dios, ¿somos juzgados o somos justificados? ¿Realmente reconoces que eres un pecador y estás bajo el juicio de Dios? ¿Realmente tu vida saliendo de cada reunión de la palabra de Dios en el resto de la semana muestra que has sido lavado por la sangre del Cordero? ¿Muestra que Él es tu Dios y tu Salvador y el que te ha justificado? ¿O simplemente sales peor que como entraste? ¿Por qué? Porque ahora ya conoces y ahora ya no puedes alegar ignorancia. Porque ahora tienes la verdad sobre ti y ahora no tienes para dónde hacerte. Porque el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amados, todas estas cosas ocurren cuando estamos escuchando al Señor. Somos santificados, pero también somos juzgados o somos justificados. ¿Cómo sales de aquí cada domingo? ¿Agradecido por la justificación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo? ¿O sales y se te olvida? Como dice Santiago, aquel que ve como un espejo
y se va y se olvida cómo estaba. Hay que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos juzga. Amados, los fariseos llegaban con mucho conocimiento delante de Jesucristo. Y la verdad de las cosas es que salían delante de la presencia de Él, más juzgados todavía, porque decía nuestro Señor Jesús: tienen quien los juzgue, la ley de Moisés. Están aferrados a la ley de Moisés, tienen quien los juzgue por su hipocresía, porque estaban confiando en sus propias justicias, porque estaban confiando en sus carnalidades y en su conocimiento, pero sin embargo su corazón era de piedra. Sepulcros blanqueados, dice la palabra de Dios. ¿Te fijas? No podemos seguir siendo los mismos, porque el ministerio de la gracia te compromete más que el ministerio de la ley. Ahora continúa conmigo en el versículo 14. Dice: pero el entendimiento, otra vez, entendimiento. ¿Te fijas? La palabra de Dios te lleva a entender. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Solo en Cristo es quitado. Solo por la palabra siendo aplicada a tu corazón, que te fue dado en tu proceso, en tu regeneración, en tu acto de regeneración, del nuevo nacimiento. Solo cuando el Señor te trajo a un genuino arrepentimiento, cuando su benignidad te guió a un genuino arrepentimiento de pecados y te hizo ver dónde estabas, solo entonces el Espíritu aplica la palabra y trae vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida de Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Porque ahora vives justificado por la fe, no juzgado, sino justificado por la fe. Gálatas 2:20 lo dice mejor Pablo: yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si no, en vano habría muerto Cristo. Delante de Dios, por su palabra, somos juzgados o somos justificados en cada día de reposo. Dice que solo en Cristo ese velo es quitado. Ve lo que dice el versículo 15. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. De la misma manera, dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hay mucha gente que acude a la congregación de los santos, pero sigue con un velo puesto. Sigue sin nacer de nuevo, se ha convertido en un religioso, carga su Biblia, canta, puede llorar, puede temblar, pero sale y a las horas vive su vida en el mundo con la carne bajo la dirección del diablo. Eso es lo que sucede en muchos lugares. Dice en el versículo 16: pero cuando alguno se vuelve al Señor, cuando tú y yo vemos al Señor santo, 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 muriendo por nuestros pecados, el velo es quitado. Ahora bien, fíjate lo que dice el 17: el Señor es el Espíritu. El Señor Jesús es el Espíritu. Sí, el Señor Jesús es la palabra viva y eficaz. Es el Verbo encarnado. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo fue hecho por medio de Cristo. Todo se sostiene por Él. Y todo es para Él. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor,
¿qué es lo que hay? Libertad, libertad. Qué hermoso es poder llegar cada día de reposo a la casa del Señor. Qué hermoso es la libertad de saber que Cristo Jesús pagó por mis pecados. Qué hermoso saber que soy santificado cada día más y más, como lo dice más adelante en el versículo 18. Nosotros todos, dice Pablo, con el rostro descubierto, sin hipocresías, sin cubiertas religiosas, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Te fijas? Cada vez venimos aquí y somos más santificados, somos más purificados, somos más lavados. Menguamos más nosotros para que Cristo y su gloria sea vista más en nuestras vidas. Ve lo que dice el siguiente versículo, por tanto, o sea, por todo lo que Pablo ha dicho, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, dice Pablo, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado. Pablo está hablando ahora como ministro de la palabra, como escriba, como sacerdote, como lo mismo que estaba haciendo Esdras, como lo mismo que estaba haciendo Moisés. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos ¿a dónde? Pablo está diciendo, yo no tengo que torcer la palabra, yo no tengo que adaptarla a los tiempos posmodernistas, yo no soy el que hace la obra. Es la palabra de Dios eterna, infalible, suficiente, inerrante, y el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos sigue el día de hoy edificando a su iglesia. Sigue levantando de los muertos aquellos que habrán de estar vivos para Dios y para gloria a su nombre. Sigue levantando el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y ellos se someten al gobierno del Espíritu de Dios en su palabra. Amados, esa es la iglesia del Señor, esa es la novia. El Señor está limpiando su vestido, está quitando toda arruga y toda mancha, sigue santificando. Te presentas delante de la cara descubierta y eres juzgado, pero eres justificado también, o sales simplemente juzgado y estás bajo la ira de Dios y el juicio venidero. Dice en el versículo 2, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Pablo sabe que cada palabra que sale de su boca está siendo juzgada por Dios, como lo sé yo también. Con temor y temblor me paro en este día, como me paro cada domingo. Con temor y temblor abro la palabra de Dios, sabiendo lo incapaz que soy yo, pero lo todopoderoso y el poder del Espíritu que está en su palabra. Amados, necesitamos estar conscientes que esto no es una reunión social, esto es una reunión espiritual, con un pueblo espiritual, con un Dios que es espíritu y que es vivo en su palabra. Versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, ¿para quién? Para los que se pierden está velado. Juicio. ¿Se fijan? Juicio. No justicia, sino juicio. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no de nosotros. Amado, tú y yo somos pueblo de Dios. No hay diferencia, somos hermanos en la fe. Pero yo soy el primero juzgado o justificado por la palabra de Dios. Amado, ¿cuál es la respuesta que hay en tu corazón? ¿Hay un gozo y alegría y celebración por lo que hizo Cristo por ti? ¿O simplemente hay un peso del pecado que no te deja ver, porque el mismo diablo ha cegado tu entendimiento? Todos nosotros somos juzgados o justificados cuando llegamos en el día de reposo del Señor. Es muy interesante lo que te voy a decir del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El día de reposo del Señor le llama también la palabra el día del Señor. De hecho, en la iglesia reformada, por ejemplo, en el Reino Unido, en Escocia y Holanda, no se le llama día de reposo, allá le llaman siempre día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. Y te digo, lo interesante de este hecho, quisiera que me acompañaras al libro de Sofonías. En el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Sofonías 1:7 dice la palabra de Dios: calla, calla delante del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Ha consagrado a sus invitados. Calla delante del Señor, porque el día del Señor está cerca. Y si lees todo el libro de Sofonías, que es un pequeño libro, te vas a dar cuenta que dice, es un día terrible, terrible, juicio, es el día del juicio del Señor. El día del Señor no solamente es el domingo, porque cada domingo el juicio y la justificación de parte de Dios cae sobre cada auditorio, donde algunos son juzgados y otros son justificados. Y lo que dice aquí es, calla delante del Señor, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio. Pero ¿qué dice? Ha consagrado a sus invitados. Otra vez, somos santificados, somos limpiados, somos preparados para ese día terrible, donde llegará a juzgar, el cielo y la tierra serán juzgados. El día del Señor se acerca, pero el día del Señor ocurre cada domingo en la presencia del Dios que santifica y el Dios que condena, porque Él es por encima de todas las cosas. Amado, ¿cómo sales hoy? Somos santificados en su presencia cada día del Señor. Y el tercer aspecto, celebramos con Dios. ¿Qué celebramos con Dios? El tercer aspecto es que celebramos con Dios. Sí, de hecho, vamos a la celebración en Apocalipsis para que veamos otra vez una reunión. En Apocalipsis 7 dice la palabra del Señor, otra vez, otra asamblea. En el versículo 9, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono
y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos son los que están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Amén. ¿Por qué celebramos con Dios? Celebramos que tenemos una nueva vida en Cristo. Celebramos que todos somos parte de una gran familia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, la iglesia. Celebramos que somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos que tenemos vida y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Celebramos que tenemos todas las riquezas de su gracia y su trono abierto para hallar socorro diariamente o en el momento oportuno en donde nuestra carne es débil. Oramos y velamos para no caer en tentación, porque sabemos que el Espíritu de Dios en nosotros está fuerte, pero que nuestra carne sigue siendo débil. Sabemos que su gracia es lo que nos basta, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Sabemos que cada día somos más transformados y somos llevados de gloria en gloria. Sabemos que menguamos nosotros para que Cristo sea visto en nosotros. Celebramos al Cordero, porque el Cordero de Dios quita el pecado de su pueblo delante de un Dios santo. Celebramos con Dios, por eso cantamos. Por eso nos postramos, por eso nuestro corazón se vuelve contrito y humillado delante de su grandeza y santidad, porque no podemos sin Él nada hacer. Y si no estamos conscientes de esto, en cada celebración de domingo, ¿qué vamos a hacer cada semana? Sino lo mismo, en tus devocionales familiares, en donde tú atesoras que tienes una mujer que es santa también igual que tú, y puedes tener un tiempo de intimidad con el Señor o con tus hijos. Pero si estás solo, sabes que no estás solo, que el Espíritu del Señor que levantó a Cristo Jesús de los muertos está contigo, y donde quiera que estés, sabes que el reino de los cielos está ahí. No puedes celebrar esto cada domingo, que tenemos una firme esperanza de nuestra resurrección, de que nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano, de que 7 veces cae el justo y 7